Bueno, como dijimos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era, estuvimos hablando de la parábola del sembrador y hablábamos de varias cosas que tiene la parábola del sembrador, y esa parábola son los versículos que anteceden en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús viene hablando de algunas parábolas y la que antecede el trigo y la cizaña es la parábola del sembrador. Y la semana pasada hablábamos del versículo 1 del capítulo 13 hasta el versículo 23. Pero esta parábola del trigo y la cizaña se encuentra en los versículos del 24 al 30, y que es bueno que antes de nosotros entrar en el texto veamos el contexto de este texto. Y cuando hablamos del contexto tenemos que ver qué sucedió antes, qué sucedió en el capítulo 12, cuáles cosas sucedieron que sin duda alguna introducen perfectamente la manera de Jesús hablar acerca de la parábola. Lo primero es que nosotros vemos en Mateo 12:1, dice que en aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar las espigas y a comer de ellas. O sea, Jesús viene caminando por unos sembrados, una siembra, unas plantaciones de espigas, y esas plantaciones tienen frutos. Como tienen frutos y los discípulos tienen hambre, ellos arrancan y comen de las plantaciones y satisfacen su necesidad. Eso sucede en los sembrados. También en el capítulo 12, algo muy importante es que Jesús le dice, da esta declaración, dice: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Usted puede decir eso, o dígale a alguien: por el fruto se conoce el árbol. Dígale a alguna persona que le quede cerca y que tenga cara de árbol. Hay gente que tiene la cara más de fruto que de árbol, pero y de tronco. Hay gente que tiene cara de tronco. Pero la verdad es que esta declaración Jesús la hace en el capítulo 12. Por el fruto se conoce el árbol. Es cierto, usted ve un árbol de mango si usted sabe que es mango. Hay árboles que hasta que no dan su fruto, usted no sabe lo que son. Hay árboles que toman mucho tiempo dar su fruto. Así que esta es una sabia declaración: por su fruto se conoce el árbol. En el capítulo 12 también, en el versículo 35, Jesús habla y dice que el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Ya esto sucede en la sinagoga, y es bueno que veamos viendo la línea de comunicación que viene transmitiendo Jesús. Primero estaban en los sembrados, comieron, tuvieron hambre por los espigos, y luego entonces Jesús da esta declaración: por sus frutos se conoce el árbol. Y ahora habla que el hombre bueno de su tesoro bueno saca cosas buenas. En Mateo capítulo 12, en el capítulo 12, dice también: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi madre y mis amigos. Sucede que Jesús estaba en la casa de alguien, y ahora Jesús en la casa de alguien se acerca a su mamá física, María, sus hermanos físicos, hijos de María y José, se acercan y le vienen buscando, y la casa estaba llena, y le dijo: el que hace, y subraye esto, el cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y es bueno que sepamos esto, porque ahora cuando veamos el texto nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre un trigo y una cizaña radica en hacer la voluntad de Dios. Y mire cómo en el capítulo 12 ya viene hablando de frutos, ya viene hablando de trigo, de frutos, de sembrados, y ahora de hacer la voluntad del Padre. En la semana pasada, este fue el versículo incluso que se entregó en la tarjetica para que usted lo coleccione. Uno de los versículos principales fue este: Jesús hablando de los distintos terrenos, hablando de la parábola del sembrador. Él decía: pero aquel a quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, y la entiende, y este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Eso como a modo de introducción. Y estuvimos hablando de esa parábola del sembrador la semana pasada. Ahora nos toca hablar justamente de la segunda parábola. Pero vimos el contexto del texto. Pero déjeme darle un resumen de lo que sucedió la semana pasada, porque apenas fue el contexto. Algunas cosas que dijimos la semana pasada, así como quotes que usted puede quizás luego tuitear y poner @ya_live. Usted puede retuitear alguno de estos quotes. Dijimos: si tu corazón es una buena tierra,
será evidente por tus frutos. Y yo quiero que usted piense en usted y no piense en otra persona que no sea usted. No piense en el que está al lado, no piense en el que lo trajo, no piense en el que no está aquí. Piense en usted. Y esta palabra es para usted. Si tu corazón, el tuyo, no el del otro, si tu corazón es buena tierra, será evidente por tus frutos. El fruto no se trata de activismo, de hacer cosas. El fruto se trata de un corazón que ha sido regenerado y que es controlado por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que si tu corazón es una buena tierra, va a ser evidente, la gente se va a dar cuenta. Ok, segundo, decíamos la semana pasada, no se trata de venir a las reuniones semanales, se trata de dar frutos. Y eso lo vimos en el video que hicieron los chicos del Hoxis. Usted puede encontrar en la iglesia muchos jóvenes que vienen al YAD, muchos jóvenes que vienen a la iglesia, quizás jóvenes que nacieron en la iglesia, quizás jóvenes que tienen un tiempo congregándose y no necesariamente ser trigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata de venir, se trata de los frutos. Y vamos a hablar, ¿qué es el fruto? Usted dirá, ¿y qué son los frutos? Hoy vamos a hablar acerca de eso. Algo que vimos también es que en la multitud, cuando Jesús hace la parábola del sembrador, Jesús estaba con la multitud. Y decíamos la semana pasada que Jesús no le explicaba a la multitud la parábola. Jesús aparte con sus discípulos le explicó las parábolas. Y él justamente le hablaba en parábolas para que la multitud no entendiera. Increíble. Sin embargo, decíamos que en la multitud se encuentran todo tipo de personas y que Jesús no le explicó la parábola a la multitud. Y decíamos que yo prefiero ser un discípulo que ser de la multitud. En la multitud hay de todo, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Nosotros no sabemos el trasfondo de nadie y en la multitud se pueden confundir. De hecho, usted quiere que le diga algo, de aquí todos parecen cristianos, todos, los que se están riendo, los que no, los que están chateando, los que no, todos parecen cristianos, los que están masticando chicle, los que no mastican chicle, sí, parecen cristianos, los que están bien, los que están sentados, los que están de pie. Sin embargo, yo en la multitud me pierdo. Pero un discípulo tiene el gran privilegio de poder ser instruido directamente y tener una relación directamente con Jesús. Eso lo hablábamos la semana pasada. Y si la palabra que escucha no da frutos en tu vida, decíamos la semana pasada, tienes que arrepentirte. Y esto es muy importante. Si tú tienes tiempo escuchando la buena palabra y esa palabra no da frutos, frutos de arrepentimiento, frutos del fruto del Espíritu Santo, si esa palabra no da fruto, algo anda mal. Decíamos, el problema no es la palabra, el problema es el terreno, es mi corazón. Y tenía que pedirle a Dios que te ayude a ver que eres un pecador. También hicimos una radiografía de la parábola del sembrador y en esa radiografía veíamos que en la parábola del sembrador habla de 4 tipos de terreno, lo cual son 4 tipos de corazones, ¿ok? Donde esa semilla fue sembrada. Y en aquel momento vimos esa radiografía y lo voy a presentar rápidamente. La primera radiografía es la del corazón o el que está junto al camino. Y decíamos la semana pasada que en Mateo 13:19 él dice, escuche quién está junto al camino, porque en alguno de esos 4 usted tiene que estar. No hay otro. Usted tiene que estar en uno de estos 4 tipos de terrenos. Uno, o usted está junto al camino, y decíamos que quienes están junto al camino, dice el texto, no lo digo yo, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Ok? Y cuando decíamos la semana pasada, no decíamos que yo no entiendo, que hay cosas en Apocalipsis, el dragón de la tanta cabeza, yo no entiendo eso, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de doctrinas profundas y a veces que no tienen mucha claridad en la escritura. Estamos hablando del evangelio. Si tú no entiendes el evangelio, él lo dice, léalo, el que oye la palabra del reino, el evangelio, esa es la palabra del reino, y no lo entiende, el maligno viene y arrebata y lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en que se sembró la semilla, estaba junto al camino. El evangelio, si usted no entiende el evangelio, si usted no entiende que usted es un pecador y una pecadora, y que usted por sus esfuerzos humanos, por la religión, no vas a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, si tú no entiendes eso, que tú necesitas un salvador y que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, si tú no entiendes el evangelio, tú eres de los que estás junto al camino. ¿Ok? No hay, si tú no entendiste eso y tú vives tu vida viniendo a la iglesia, pero todavía tú no has entendido, como cantábamos, que Dios se desprendió de su trono para salvarme, porque yo estaba perdido, enemigo. Si tú no entiendes eso, tú estás junto al camino. No estamos hablando de cosas profundas, estamos hablando del evangelio. Decíamos que el segundo terreno es el que está junto a los pedregales. Y este es súper
súper interesante, porque este es el que oye la palabra, dice el texto, y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Gente que semana tras semana reciben la palabra, se encienden sus corazones, pero mire lo que dice el texto, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Es decir, si usted no tiene raíces, si tú no tienes raíces, si tú eres temporal, que entras y sales, si tú caes y vuelves y caes y vives cayendo, y caer para ti es tu estilo de vida, y para ti tropezar es tu estilo de vida, y para ti vivir más en el suelo que vivir afirmado es tu estilo de vida, pero sobre todo tú recibes la palabra porque tú la oyes, la recibes con gozo, tú no tienes raíces, aquí está la radiografía, entonces tú eres pedregal. No hay raíces, no hay profundidad y cualquier cosa te va a tumbar. ¿De acuerdo? Ok. Y hablábamos del tercer tipo de corazón, que es el que en quien se sembró la semilla entre espinos. Este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Este es interesante también. Este oye la palabra, pero se preocupa tanto que no genera ningún tipo de fruto. Aquí, quizás puede tener raíces, al igual que los anteriores, oye la palabra, pero nada de fruto. Si tú no das frutos, si tu vida no evidencia frutos, entonces tú eres espinos. ¿Ok? Y vuelvo y aclaro, fruto no es hacer cosas, fruto es ser. ¿Ok? Fruto no es que yo hice esto y mira un fruto aquí. Fruto es que tu vida evidencia el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante las situaciones de tu vida, las circunstancias en la universidad, los problemas y la tentación, el fruto. Vamos a ver más adelante que hay un texto que dice que debemos de dar fruto de arrepentimiento. Tú tienes que ver, tu manera de vivir tiene que mostrar que tú eres un arrepentido, que tú eres regenerado. Y el último tipo hablábamos la semana pasada, es aquel en que se sembró la semilla en tierra buena. Y mire, ¿cómo yo sé, Moisés, que soy tierra buena? El texto lo dice. 1, oye la palabra. 2, la entiende. Y 3, da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Gracias a Dios, no tenemos que mortificarnos si son muchos frutos, si son pocos frutos, es fruto. Algunos van a dar a 30, otros a 70, otros a 100. Pero estas son las características del corazón buena tierra. Oye la palabra, la entiende y da fruto. Entonces, ese fue como el previously. La semana pasada, en la cizaña del trigo, eso fue lo que vimos. Y como dijimos la semana pasada, y con esto termino la conclusión, el resumen, en la semana pasada dijimos que la semilla es la palabra, y esto es importante, porque en la parábola de hoy, la buena semilla no es la palabra. En la parábola del sembrador, la semilla era la palabra, el terreno era el corazón, la vida de las personas, la manera en que escuchaba la palabra. Por ejemplo, claramente aquí tiene que haber distintos tipos de terrenos. Aquí todo el mundo va a escuchar la palabra, pero no todo el mundo necesariamente va a reaccionar igual a la palabra. La pregunta es, ¿en cuál de los 4 tú estás y en cuál tú deberías estar? Esto es de vida o muerte, esto no es juego. El terreno son los corazones, eso vimos la semana pasada, y vimos una fórmula: tierra buena es igual a oír, entender y dar frutos. Así que si yo oigo el evangelio, lo entiendo, pero también lo evidencio en frutos, entonces yo soy buena tierra, y no significa que ahora me voy a sentar y que ay, qué paz. No, pero eso lo vimos, así que eso nos daba una fórmula: buena semilla más buena tierra igual a frutos, muchos frutos. ¿De acuerdo? Y eso lo sustentamos en el texto de Mateo 13:23, que dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce al 100, al 70 o al 30. Ok, dijimos la semana pasada, el problema no es la semilla, el problema es el terreno, es mi corazón. Así que
con ese resumen de la semana pasada y poniendo el texto en su contexto, vámonos entonces a Mateo capítulo 13, versículo 24. Busque, abra o encienda su Biblia, y si no la tiene en un celular, en un iPad o en una Biblia, entonces mire a la presentación. Pero Mateo capítulo 13, en el versículo 24 al 30 es la continuación, y aquí vemos el texto y vamos a leer y luego vamos a ir sacando algunas cosas y vamos a ir identificando cosas que son relevantes para el día de hoy. Al final de esta reflexión, sermón, como usted quiere llamarle, usted debería salir muy claro de si usted es trigo o cizaña. Al final de esta noche usted tiene que salir muy claro si eres trigo o cizaña, y muy claro de cuál decisión tú vas a tomar con respecto al camino eterno. Y no significa que porque tú estés viniendo a la iglesia, no significa porque tus padres son cristianos, naciste en una familia cristiana, viniste de pequeño a la iglesia, no garantiza nada. Así que sea la palabra la que nos hable. Mateo capítulo 13, versículo 24. Jesús le refirió otra parábola. ¿Ok? Ya él terminó la parábola del sembrador, hizo una radiografía de los 4 tipos de terrenos y corazones. Y ahora le refiere a otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál era la semilla en la parábola anterior? La palabra. ¿Ok? Aquí viene un hombre y sembró buena semilla en su campo. ¿Dónde la sembró? En su campo. ¿Ok? Versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué hizo el enemigo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Yo nunca lo había visto, pero la cizaña entró en el campo porque los hombres dormían. Y me levantó una bandera como líder, y lo comparto ahora con el Silla. Nosotros como líderes no podemos dormirnos, porque el enemigo va a venir o va a tratar de meter en el yad cizaña. Y van a aparecer gente que parece cristiana y es cizaña. ¿Ok? No debemos de dormir. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, es decir, luego de que sembró, ahora viene el fruto. Cuando el trigo brotó y dio fruto y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Aparentemente, mientras el terreno estaba normal, solamente se había sembrado, no se sabía lo que había. No se sabía si había cizaña, si había trigo, pero cuando crecen, entonces, crecen juntamente. Seguimos leyendo y vamos a sacar algunas aplicaciones rápidas. 1. El trigo en el campo, en su campo, en el campo del Señor, hay trigo y hay cizañas. Yo no quiero asustarlos, pero si este fuera el campo del Señor, es posible que aquí hay trigo y cizaña. Pero una observación: no el que tiene cara de cizaña necesariamente cizaña. ¿Ok? No es por la apariencia. Usted puede tener cara de cizaña y ser trigo, y tener cara de trigo y ser cizaña. Pero si este fuera el campo del Señor, el texto nos está diciendo que en su campo habían trigo y cizaña. 2. El trigo es evidente por sus frutos. Vemos que hasta el momento, no sé si usted ha visto el arte que se ha estado utilizando y se ha estado compartiendo en las redes, son 2 ramas parecidas, una trigo con fruto abundante y una cizaña con unos flequitos. El trigo es evidente por sus frutos, lo vimos en el versículo 26. 3, luego de que el trigo da su fruto, entonces aparece la cizaña. ¿Ok? Mientras tanto, no se sabía quién era quién. Mientras tanto, el terreno, el campo estaba ahí plantado. 4, el enemigo sembró la cizaña porque los hombres dormían. Y yo quiero otra vez levantar la atención, no solamente a los líderes, sino también a jóvenes que tienen tiempo en la fe, y jovencitas y jovencitos que tienen tiempo en la fe y que a veces dentro de la iglesia se mete cizaña. ¿Cómo tú lo sabes? Señores, en nuestras iglesias se han metido lobos rapaces, jóvenes que vienen, y hombres y mujeres, no quiero tampoco discriminar, que vienen y enamoran a Titi y Mundati, incluso llegan a tener relaciones con varios o varias, rompen el corazón de varios o varias y luego se van.
o dividen y traen problemas y confusión y están en la iglesia. Y tú dices, pero no era cristiano. No, era tremenda cizaña. Y ustedes deben de estar alerta. Los hombres dormían y por eso vino su enemigo y sembró la cizaña. Ahora, miren lo que Jesús posteriormente, me encantó esta parábola. Otra vez, Jesús suelta a la multitud, agarra a sus discípulos y ahora Jesús empieza a explicarle una vez más la parábola. Yo doy lo que no tengo por haber estado ahí. Por no ser la multitud, por ahí, dentro de los discípulos. Y que Jesús mismo me explicara en lo que se significaba esto. Versículo 36, más adelante, dice: entonces Jesús dejó, ¿a quién? A la multitud. Ese es el problema de esa multitud. Ese es el problema. La multitud no tiene relación personal. En la multitud no hay una relación íntima con Dios. No hay una relación. La multitud es todo el mundo. Esa misma multitud que quizás estaba ahí escuchando es posiblemente la misma multitud que luego gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Porque la multitud incluso es de influencia negativa en nuestras vidas. La multitud nosotros a veces nos dejamos arrastrar por la multitud y terminamos haciendo lo que hace la multitud. Y mira lo que dice el texto: Jesús deja a la multitud. Es increíble cómo a nosotros nos gusta la multitud. Nos encanta la multitud, porque la multitud, la gente te celebra, en la multitud nadie te va a confrontar en la multitud, tú puedes pasar por alto en la multitud. Pero mire lo que hace Jesús con la multitud. Jesús deja a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Parece que ellos no habían quedado muy claros con lo anterior, así que ahora los discípulos le dicen: explícanos la parábola. Quizás yo no sé cómo anda el corazón de ninguno aquí, pero yo voy a hablar del mío. A veces en la multitud uno se siente cómodo. La multitud es la típica gente que viene los domingos a la iglesia y se va. Y ya. Punto. Cumplí. Escuché el sermón. Wow, qué parábola. ¿La entendiste? No, pero tremenda parábola. Pero no la entendiste. No, lo importante es que fui y cumplí. Yo voy todos los domingos a escuchar un mensaje. ¿Lo entendiste? No, porque lo importante es que voy. Así se comporta la multitud. Pero habían estos discípulos que entonces tenían más deseos de conocer. Yo no sé si tu corazón es de lo que cuando se acaba el culto el domingo en la mañana o cuando se acaba la reunión del YAD, cuando tú sales tú quieres seguir. Explícame, ven, vamos a la escritura. Dios, háblame, ayúdame a entender. O tú te conformaste como que ponchaste tarjeta y ya. Pero aquí hay un grupo de discípulos, sus discípulos se le acercaron y dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Y aquí Jesús hace una especie como de glosario. Jesús empieza diciendo, y él le respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la buena semilla? Ok, en el texto anterior, en la parábola anterior, el sembrador podía ser cualquiera de nosotros que iba y regaba la palabra. Ok, el evangelio, cualquiera de nosotros. Cada vez que nosotros regamos el evangelio en nuestra familia, en la universidad y compartimos, esparcimos la palabra, pero ahí hay todo tipo de terreno y al final nuestro rol es sembrar la buena semilla. Y de eso hablábamos la semana pasada. Esa semilla que yo esparzo, debo de conocerla, debo conocer el evangelio del reino bien. No hablar cosas que el evangelio no dice, no presentar legalismo. El evangelio no presentó un evangelio de la prosperidad, no presentar un evangelio de la comodidad. El evangelio, ahí está la buena semilla. Y los corazones, hay algunos que están junto al camino, otros son pedregales, otros son espinos y otros son buena tierra. Pero ahora mire la diferencia, y es que quien está sembrando es el Hijo de Dios y está sembrando la buena semilla. En el versículo 38, y el campo es el mundo. ¿Qué es el campo? Ok, quedó claro. ¿Y la buena semilla quiénes son? En la parábola anterior la semilla era la palabra. Ahora las semillas son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del... Ok, está muy claro. Ya Jesús no dijo más nada. Luego Jesús habla de lo que va a pasar con la cizaña. De hecho, le dijeron: ven acá, pero en la parábola, y no es bueno arrancarla ahora. Dijo: no, el día del final. Es el último tema de esta serie. ¿Cuál es el destino del trigo y la cizaña? Ok, pero aquí nosotros lo que estamos viendo es que Jesús hace una especie de glosario. 1, el Hijo del Hombre es quien siembra la semilla. 2, el campo es el mundo. 3,
La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Yo voy a hacer una pregunta, usted no responda en voz alta, responda hacia adentro. Es muy clara la pregunta. ¿Tú eres hijo del reino o tú eres hijo del maligno? ¿Tú eres hijo del reino o tú eres hijo del maligno? No hay punto medio. Tú puedes ser ateo, agnóstico, católico, religioso, cristiano, una de dos. No importa dónde tú te encuentres, tú vas a estar en uno de los dos. O tú eres hijo del reino o tú eres hijo del maligno. A mí me llama mucho la atención porque yo no sé si usted se ha topado con gente que dice que todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Todos somos criatura, creación de Dios, y en todos está plasmada la imagen de Dios. Pero tú eres o hijo de Dios, tú eres hijo del reino o tú eres hijo del maligno. Punto. No hay una línea gris donde tú puedes surfear. No, tú eres de uno o eres de otro. Y el texto una vez más no nos recuerda esto. Ahora, esa segunda parte del texto, vuelvo y refuerzo los conceptos que Jesús define. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Por lo tanto, el hijo del hombre es igual al sembrador. 2, el campo es el mundo. Refuerzo, el mundo igual al campo. 3, buena semilla, los hijos del reino. Buena semilla, según el texto, produce trigo. Igual hijos del reino. Así que cuando decimos quién es trigo, no es necesariamente quién es trigo, es quién es hijo del reino que produce trigo. Quién es buena semilla que produce frutos. Y 3, las cizañas son los hijos del maligno, es decir, cizaña no da frutos, hijos del maligno. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso? En la parábola anterior, la buena semilla era la palabra. Aquí la buena semilla son los hijos del reino. En la parábola anterior, el sembrador es todo aquel que esparce el evangelio del reino. Aquí, el sembrador es el Hijo de Dios. 3, el campo es el mundo. Y 4, los hijos del maligno es la cizaña. ¿Cuál de los dos tú estás? No hay punto medio. Así que si hay algo que tú tienes que salir claro esta noche, en cuál de los dos tú te encuentras. Y esa respuesta no es un juego. Esa respuesta no es un juego. Es más, si tú te sientes dudoso de que tú no sabes, tú tienes que salir claro esta noche y pedirle a Dios que te aclare, que te afirme, que te hable. Y vamos a ver algunos textos. Así que la primera pregunta que vamos a responder es ¿quién es un hijo de Dios? Porque así se llama el tema de esta noche. ¿Quién es trigo? Y el trigo no es necesariamente el trigo, es el fruto. O sea que ¿quién sería un hijo de Dios? Una buena semilla que produce trigo. ¿Quién es un hijo de Dios? Y para eso nos vamos a ver el texto. 3 cosas en el texto. 1, ¿quién es un hijo de Dios? 2, por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué significa esto? Y 3, la esperanza que tiene la cizaña. Así que vamos a ver estos 3 puntos. Lo primero es, ¿quién es un hijo de Dios? No vamos a asistir de otros textos. Usted ha escuchado más de una vez en esta iglesia que la Biblia interpreta la Biblia. Así que la Biblia tiene que decirme en otros textos, ya lo hemos visto, pero en otros textos, ¿quién es un hijo de Dios? Así que abróchese los cinturones, como dijo Josías la semana pasada. Y vamos a dejar que sea la palabra que hable. Aquí no estamos hablando de legalismo. Aquí no, de hecho, vamos a dejar que la misma palabra se interprete. Vamos al texto. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ok. El versículo 38, Jesús explica: y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos de Dios. Lo primero es que vemos que un hijo de Dios es un joven, hombre o mujer, a quien Dios llama para que dé frutos. ¿De acuerdo? Un hombre o mujer a quien Dios llama para que dé fruto. Yo pudiera meterme en un tema muy complicado ahí, que es un tema de elección. No lo voy a hacer, quizá en otro momento lo hablamos, pero lo que vemos es que es alguien a quien Dios llama para que éste dé frutos. Eso es lo primero. Dios es quien llama. ¿Quién es que llama? ¿Y para qué Dios llama? Ok. Juan capítulo 1 versículo 12, mire lo que dice: pero a todos los que le recibieron, ahí la versión de la Reina Valera dice: a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Ok, vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Cómo así? Explícame cómo se llega a ser hijo de Dios. El texto sigue diciendo:
es decir, a los que creen en su nombre. ¿Ok? Así que hijo de Dios primero es aquel a quien Dios los llama, los reciben y creen en su nombre. Y cuando hablamos de creer, no es creer intelectualmente, históricamente en Jesús como el Salvador y el Libertador. Es bueno que usted sepa que los demonios creen, dice la Biblia. Ok, lo único es que quizás los demonios son hasta más respetuosos, porque dice que los demonios creen y tiemblan. Ok, así que cuando nosotros estamos hablando de que creen, no es que usted cree porque yo lo conocí en la escuela bíblica o en la escuela dominical, o lo conocí viniendo a la iglesia, o lo conocí porque mi padre me lo presentaron. Este creer habla de un nuevo nacimiento. Y él sigue diciendo que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿No se le parece esto al texto cuando dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla en su campo? Si el sembrador es el hijo y él sembró la buena semilla, él está sembrando a sus hijos. Así que no nació de carne ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Así que un hijo de Dios es alguien a que Dios llama para que dé fruto, es alguien a que recibe a Jesús y es alguien que cree en su nombre. ¿De acuerdo? Segundo, la Biblia también nos dice que un hijo de Dios, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, es una persona, mire cómo dice el texto: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice el texto. Mira qué privilegio. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y vamos a hablar del trigo en el mundo la semana que viene. Es el tercer tema. Por eso puse next. Así que Dios el Padre es quien llama hijos de Dios. Y hago la aclaración: una cosa es que yo me llame ser hijo de Dios y otra cosa es que Dios sea que me llame su hijo. ¿De acuerdo? Pero mira lo que dice el texto, 1 de Juan 3:1. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Señores, qué privilegio Dios nos ha dado de que yo pueda ser portador de su nombre, y no solamente de eso, sino coheredero del reino, y no solamente eso, ser hijo del que creó el universo, no de un empresario que tiene dinero o de algún político o funcionario, del creador del cielo y el universo. Yo soy hijo de él. Qué privilegio. Pero no solo eso, es que si no es así, entonces soy hijo del maligno. O sea, si yo no soy hijo de Dios, entonces soy hijo del maligno. Y una cosa es que yo me llame, como mucha gente que dice, yo soy una hija de Dios. Mentira, su vida niega eso. ¿Quién más es un hijo de Dios? Vamos a leer 1 de Juan 3, 9 y 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente, ¿por qué? Pregúntele el texto. ¿Por qué? Porque ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Sencillo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios. ¿En qué? Y los hijos del diablo, ¿en qué? En todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y no está hablando de hermano de carne y sangre, aunque también a eso. Pero mire alguna cosa interesante del texto. ¿Quién es un HD, un hijo de Dios? Ya, para ir resumiendo los nombres, los títulos. ¿Quién es un HD? El que practica justicia y el que ama a su hermano. Y cuando practica justicia, no estamos hablando de que usted es un justo, ahora usted es el juez. Y usted dice, no, lo que te toca a ti es esto y lo que te toca a ti es esto. No, el que practica justicia es que tu manera de vivir es justa. En la práctica, en todo lo que tú haces. Es justo que tú sin estudiar un examen pase, no es justo. Entonces, como no es justo, te tienes que quemar a sí mismo. No tienes que buscar entonces hacer fraude, apoyarte en el material de otro o copiarte o decirle, méteme ahí, pon mi matrícula. Eso no es justo. Porque es justo que el que estudió pase. Es justo que el que hizo su trabajo no meta la matrícula tuya como un infiltrado. No es justo. No es justo que cuando tú te gradúes de que summa cum laude y el 90%, 50, 30 o el 10% de eso fue con fraude. No es justo. Así que el que practica justicia es un hijo de Dios. El que no practica justicia no es un hijo de Dios. Usted puede practicar justicia en todas las áreas de su vida y la manera de vivir. 2, ama a su hermano. Y no vamos a entrar en esto, pero hay un gran mandamiento. El gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. El que practica justicia y el que ama a su hermano. Es decir, el que no practica, sencillamente
no es un hijo de Dios. ¿Quién más es un hijo de Dios? Romanos 8:14 también nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, léalo, son. Pregunta, ¿usted es guiado por el Espíritu en todo lo que usted hace? O por lo menos usted le da participación a Dios en todo lo que usted hace. Los tales son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Vamos a hablar de eso. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo contexto de ese texto me dice que dentro de mí Dios por medio de su espíritu le dice a mi espíritu, tú eres un hijo de Dios. ¿Ok? Porque muy dentro de nosotros sabemos y podemos ver algunas cosas de esos textos. Uno, yo no soy esclavo del pecado. Cuando veíamos anteriormente, el que practica el pecado no es hijo de Dios, no significa que usted no peque. Porque el mismo Primera de Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, hace Dios mentiroso. Usted pregunta, Moisés, ¿tú pecas? Sí, yo he pecado. Ahora, ¿tú vives en una práctica de pecado? No, el día que yo viva en una práctica de pecado, automáticamente tengo que revisar mi fe. Una práctica de pecado. No es posible que si tú tienes tu novio o tu novia y tú estés fornicando consistentemente, practicando la fornicación, tienes que considerar si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, porque es que la simiente de Dios está en ti. No es posible que consistentemente tú estés haciendo fraude. No es posible que no significa que tú caigas. Moisés Gómez, yo he caído, claro que he caído. Mi esposa ha caído, claro que ha caído. Pero cuando yo he caído, yo siento como que en mi vida no valga una cucaracha vale más. Yo siento que necesito de Cristo. Y yo siento que si Cristo no me alcanza y su misericordia no me alcanza, entonces yo no soy nada, no sirvo absolutamente. Mi fe depende de Él. Ya no soy esclavo del pecado, el pecado no me domina. Puedes pecar, sí, pero no me domina. Y ahora he sido adoptado, tengo una relación con Él. Dice el versículo 15, Abba Padre. La palabra Padre, como que usted diga, papito. Ay, papito, yo le puedo llamar papito. Abba Padre, ahora yo tengo una relación con el Padre y le puedo decir, papi, mira tu hijo es débil, te necesita. Ayúdame, asísteme, líbrame de tentación, acompáñame. Yo quiero, papito, tú me entiendes, quiero serte fiel. Ese texto también nos enseña que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo y nos enseña que el Espíritu Santo me ayuda a entender mi identidad, me ayuda a entender que yo soy un hijo de Dios. ¿Quién más es un hijo de Dios? Efesios capítulo 2, versículo 1. Preste atención a este texto. Este texto es detonante. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué me dio vida? Porque estabas muerto en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad. ¿Ves que eras hijo del maligno? Conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Usted ve que eso era antes que yo vivía en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira algunas características de uno que no es hijo de Dios. O quizás usted puede ver un antes y un después, pero Él nos dio vida. Y mire lo que dice Efesios. Vamos a desglosar este texto. En el versículo, yo estaba... Capítulo 2, versículo 1, muerto mis delitos y mis pecados, andaba en la corriente de este mundo. Tú andas en la corriente de este mundo todavía. Entonces tú tienes que ver si eres genuinamente creyente. Tú andas en la corriente de este mundo, tú vives para agradar al hombre, vives para competir con el mundo, te preocupa más agradar al mundo, adaptarte al mundo. Andaba en la corriente de este mundo, era hijo de desobediencia, cizaña, satisfaciendo los deseos de mi carne y de mi mente. Era hijo de ira, la ira de Dios estaba sobre mí, pero, Dios, que es rico en misericordia, wow, aquí se divide mi vida, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando yo estaba muerto en el pecado.
Escuche, usted estaba negando a Dios toda su vida. Y aun cuando yo estaba muerto, divirtiéndome en el pecado, satisfaciendo los deseos de mi carne y de mi mente, y me revolcaba como un cerdo en el lodo, ahí Dios, cuando estaba muerto, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Yo no hice nada y ahora Dios me alcanza y me da vida por gracia. Yo estaba muerto, yo vivía negando a Cristo todos los días de mi vida. Y Él me dio vida, y eso sin duda alguna que cambió el futuro de mi vida. Ahora, si Él hizo eso, yo no puedo seguir viviendo de esa manera. No hay forma de que yo pueda seguir viviendo así. Porque cuando Él cambia mi naturaleza, cambia mi corazón. ¿Me atrae el pecado? Sí, me atrae el pecado, pero no vivo practicando el pecado. ¿Soy débil al pecado? Sí, pero no vivo deleitándome en el pecado. Segundo punto, estamos terminando porque son más cortos estos. Me han hecho más señas que un tráfico. Versículo 13. El segundo punto es: por sus frutos lo conoceréis. Y cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Mateo 13:29. Pero Él les dijo: no sea, en la misma parábola, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Aquí hay un dilema: hay cizaña y hay trigo. ¿Qué hacemos? Cuidado, no sea que le arranque los dos. Quizá por dos razones. Una, porque se parecen. Busque en Google trigo y cizaña y usted va a ver que se parecen. Eso puede ser una forma. Y segundo, porque puede ser tan delicado, tan mezclado muchas veces, que yo puedo atraer ambas. Así que, ¿qué me va a marcar la diferencia? Los frutos. El trigo produjo frutos. La cizaña no produjo frutos. Una buena semilla siempre produce frutos. Y dijimos que una buena semilla en esta parábola, ¿quién es? Los hijos del reino. Así que un hijo del reino siempre va a producir frutos. Mateo capítulo 3, versículo 8. Por tanto, escuche esto, anótelo, grábelo, séllelo en su corazón, tuitelo, póngalo en Facebook, lo que usted quiera, pero póngale para que tú se lo recuerde diariamente. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Yo tengo que vivir dando frutos como un arrepentido. Moisés, ¿cómo tú sabes que uno es uno y otro es otro? Por sus frutos. Vamos a verlo más adelante. Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que por sus frutos lo conoceréis. Joven masculino, joven femenina. Cuando tú quieras saber si una persona por la cual tú sientes atracción es una cosa u otra, mira sus frutos, no lo que está haciendo. No, incluso no si tengo un ministerio. Es cómo reacciona en las situaciones, cómo reacciona en la tentación, cómo reacciona en la presión, en la dificultad, en la escasez, cómo se muestra en la universidad. Si se comporta como un cristiano, si piensa como un cristiano, es posible que sea cristiano. Pero si se comporta como un impío, si habla como un impío, si viste como un impío, si anda como un impío y parece impío, es impío. Por su fruto lo conoceréis. La Biblia es clara, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ok, entonces ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Lea el texto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerda el capítulo 12 de Mateo que decía que el que hacía la voluntad de su Padre, esa era su madre, su hermano, su hermana. ¿Ves? De qué manera hacer y obedecer su voluntad es la manera de evidenciar que yo soy. Si yo no hago la voluntad de Dios, probablemente no soy. Mateo capítulo, más adelante, un hijo de Dios es alguien que se conoce por sus frutos. Muestra todo el tiempo el fruto del Espíritu Santo: amor, no lujuria; gozo, no alegría. No es lo mismo. Alegría es temporal. No es que usted no sea alegre, yo puedo ser alegre, pero una cosa es el gozo. Y usualmente el gozo se muestra muchas veces en las dificultades. Se ve paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22, léalo. Entonces un hijo de Dios va a estar mostrando el fruto del Espíritu en todo tiempo. No que yo te amo y vamos a tener relaciones. Eso no, si un joven o una joven te dice, muéstrame que tú me amas teniendo relaciones. Porque que tú sabes, yo en mi pasado tuve relaciones, yo tengo que tener relaciones ahora. Yo te amo, demuéstrame que tú me amas teniendo relaciones. Si la Biblia dice en 1 Corintios que el amor todo lo espera.
Así que si tú me amas, espera. ¿Ok? Amor, no lujuria. Un hijo de Dios es alguien que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, según el texto. Entonces, Mateo capítulo 3, versículo 8, por tanto, da fruto digno de arrepentimiento. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué va a pasar? Él lo va a quitar. Y todo el que da fruto, Él lo va a podar para que dé más fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Estamos llamados a dar frutos, y si nos hemos arrepentido debe ser evidente a todos. Dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Recuerdan la parábola de la cizaña y el trigo? Las cizañas son los hijos del maligno, el trigo son los, o la buena semilla que produce trigo, son los hijos de Dios. Punto último. Entonces, vamos a suponer que hasta el momento, por lo que usted ha leído de la Escritura, usted dice, bueno, Moisés, hay problema, Houston, hay un problema. Mi manera de vivir ahora ha puesto en evidencia que yo soy cizaña. Yo no quiero. Mi manera de vivir, ¿cuál es la esperanza si tú eres cizaña? ¿Cuál es la esperanza que hay para mí si yo soy cizaña? Mire lo que dice, ¿por qué no vamos otra vez el texto? Entonces dejó a la multitud y entró a la casa, y se le acercaron los discípulos pidiéndole que le explicara la parábola de la cizaña. Y él respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo, versículo 38, es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Nos queda claro quién es la cizaña. ¿De acuerdo? Nos queda claro. Yo espero que todo el mundo esté claro. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo del reino? ¿Y quién es cizaña? Está claro. ¿Ok? No significa que porque yo peque soy ahora cizaña, no. Lo que no se supone es que tú practiques el pecado, busques el pecado, te deleites en el pecado como si nada. Tu corazón no ha sido cambiado. No hay un espíritu dentro de ti que se contrita. No hay un espíritu dentro de ti que te aplasta y te hace sentir necesariamente necesitado de Jesús. Así que eso no queda claro. Ese es el diagnóstico. Esto significa que, como lo dije, eres hijo del maligno. Significa que estás muerto si eres cizaña en tus delitos, en tus pecados. Significa que eres hijo de desobediencia, Efesios capítulo 2, versículo 2. Significa que eres hijo de ira, Efesios 2, 3. Yo no sé tú, pero si hay alguien con el que yo no quiero que esté airado conmigo, es con Dios. Yo no quisiera pensar que Dios, que la ira de Dios está sobre. La Biblia dice que son hijos de ira, Efesios 2, 3. Pero no solo eso, la Biblia dice que va a pasar con los hijos de ira. Eres enemigo de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Estabas lejos, Efesios capítulo 2, versículo 13. La ira de Dios está sobre ti, Juan 3, 36. Dice que la ira de Dios está sobre el que no cree todos los días. Mira este texto de Colosenses capítulo 3, versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Si usted lee el texto, se va a dar cuáles son esas cosas: fornicación, engaño, mentira. Él la describe. Esta es la radiografía de la cizaña. Se deleita en su pecado, murmura y se deleita, porque estamos hablando quizás de pecados sexuales y creemos que solamente los pecados sexuales son. No, usted se deleita haciendo daño, criticando, tiene resentimiento, odio, respira murmuración, chisme, contienda, ira, celos, pleito, Gálatas. Explica una lista. Vamos al texto otra vez. ¿Cuál es la esperanza? Yo creo que este texto nos habla bien y lo voy a leer otra vez para que sea la palabra la que hable a tu corazón. Él os dio vida, a mí que estaba muerto en mis delitos y pecados. Es decir, que antes de yo ser un hijo de Dios, yo era un hijo de desobediencia. Antes de ser un hijo del reino, yo era un hijo de ira. Yo estaba muerto, me deleitaba en el pecado. Estaba muerto en mis delitos y mi pecado, en los cuales anduve según la corriente de este mundo. Yo buscaba el mundo, me interesaba agradar el mundo, agradar a mis amigos de la universidad, quedar bien con ellos, no decirle que no a la chica, no decirle que no al chico, irme para la discoteca, meterme en boncha, hacer lo que ellos hacen, deleitarme en lo que ellos hacen, como que nada.
había pasado. Yo andaba como la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Era un hijo de desobediencia, entre los cuales yo estaba ahí en otro tiempo. Viví en las pasiones de mi carne, pornografía, masturbación, fornicación, adulterio. Me deleitaba y mi corazón ni se inmutaba. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Préstale una vez más atención a este pero. No importa si tú hoy eres cizaña. Hay un pero que puede marcar un antes y un después en tu vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia de Dios no se agota. No importa si hoy tú te sientes cizaña, y si Dios por su palabra ha sensibilizado tu corazón y te ha dado vida, hay misericordia para ti. Y es la buena noticia del evangelio. La buena noticia del evangelio es que mi asistencia religiosa a la iglesia no me salva. La buena noticia del evangelio es que por yo nacer en la iglesia, porque mis padres son cristianos, tampoco me salva. La buena noticia es que por yo hacer obras, tampoco me salvo. La buena noticia es que sin yo merecerlo, estando perdido, revolcándome en el pecado, Él se interpuso en mi vida y su misericordia me alcanzó. Y estando muerto, ahora me dio vida. Un muerto no puede hacer nada, necesita que le den vida. Y por ti mismo no vas a poder tener vida. Tú necesitas vida si estás muerto. Pero Él es rico en misericordia, y por causa de gran amor con que nos amó, dice, aun cuando yo estaba muerto en nuestros delitos, me dio vida. Gracias, Jesús, por tu gracia. Gracias porque yo no puedo hacer nada para impresionarte o ganar mi salvación. Gracias. Me aplasta mi orgullo y aplasta mi autosuficiencia. Y yo necesito de ti. Esa es la única realidad en mi vida, y es la buena noticia. Y como decíamos la semana pasada, la buena noticia es que Dios es bueno y Dios es justo. La mala noticia es que Dios es bueno y Dios es justo. Va a depender de qué lado tú te encuentras. Si eres hijo del maligno, entonces Dios es bueno y Dios es justo. Es una mala noticia, porque Él no tiene por inocente al culpable. Y la buena noticia es que Dios es bueno y Dios es justo. Es tan justo que toda su ira la descargó sobre sus hijos para que yo ahora sea justo. No importa si eres deleitándote, te estás deleitando en el pecado. Tú, al igual que yo, necesitas vida. La esperanza se encuentra en Cristo. No se encuentra en mis fuerzas, no se encuentra en mis actividades, no se encuentra en que yo esté haciendo cosas en la iglesia, incluso que esté sirviendo en un ministerio. Pero la realidad es que Dios me está llamando a dar frutos si soy creyente, a evidenciarlo donde me encuentre. Y termino con este texto, Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, lo cantábamos, en que aún nosotros siendo pecadores, usted se encuentra ahí de esos pecadores. Esta es la buena noticia. Este es el texto que presenta de una forma simple y clara todo lo que Él hizo y todo lo que Él ha hecho. Dios mostró su amor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de vida o muerte eterna. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que Moisés Gómez, siendo un pecador, Cristo murió por mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y porque hoy
mi manera de vivir en la universidad vivo negando la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo ando cada día, mi manera de hablar, de actuar, es negando la fe. ¿Por qué? Es probable entonces, la respuesta es esta: que no seas hijo de Dios, seas hijo de ira. La buena noticia del Evangelio y la buena semilla ha sido lanzada esta noche. Y hay 4 terrenos, hablábamos, en los cuales esta semilla ha sido plantada. Junto al camino. ¿No entiendes el Evangelio? Si tú no entiendes lo que se ha hablado esta noche, yo te recomiendo que tú amanezcas clamándole a Dios para que te haga entenderlo. Se trata de tu eternidad. Se trata de tu vida eterna. No se trata, esto no es un juego. No se trata de venir los sábados a encontrarme con alguien que me cae cool o encontrarme con un grupo de amigos. No se trata de eso. Se trata de vida eterna, muerte eterna. Eso no es juego. Si hay algo seguro que tú tienes en la vida, es la muerte. Hijos de ira, si tú no entiendes, estás junto al camino. Si eres temporal, no tienes raíces. Escucha la palabra, te llenas de gozo, o quizás te ahoga lo que opina la gente, la riqueza de este mundo, y de repente ahora tú eres espina.